Hernández Arenzano Diego, ¿verdad? Arenando. Sí. Okay. Está por ahí Gracias. Reynoso Gómez, Mari. Reynoso Sí, Gómez, abogado. Reynoso Gómez Mari. Está Rodríguez Aguilera Victoria. Rodríguez Aguilera Victoria, perfecto. Está también por ahí, Ramírez Martínez, Miguel. Ramírez Martínez. Sí, profe, presente. Gracias. Ramírez Martínez, Miguel Ángel, ¿verdad? Es Miguel Ángel. Sí, profe, Miguel Ángel. Ok, Valencia Carcaño, Ana. Valencia Carcaño, Ana María, es Ana María, ¿no? Ana Karina, profe. Ana Karina, te tengo como Marina. Valencia Carcaño, Ana Karina. Sí. Ok. Luego está Vázquez Martínez José. Vázquez Martínez. Presente. José Antonio. Vázquez Martínez José Antonio. Correcto. Luego es Luna Melchor Jesús. Es que ya van a quedar así las listas. Luna Melchor Presente, Jesús. abogado. Luna Melchor Jesús. Presente. Luna Melchor Jesús. Gustavo, ¿verdad? Sí, abogado. Muchas gracias. Ok. Tecorralco Cruz Esmeralda. Tecorralco Cruz Sí, Esmeralda. abogado, presente. Perfecto. Disculpe, me comentó que le recordara lo de la clase lo de la pasada, Ajá. que no me pude conectar porque fallaba mi internet y no me aparecía Sí. la reunión. Ok, ya te puse ahorita. ¿Alguien más? Muchísimas gracias. Yo, Ahora, abogado. ¿quién? Sánchez Mora Jocelyn. Sánchez. Mora. Ok, Sánchez, Mora Jocelyn. Sánchez Mora Jocelyn. Sí, gracias. Sí. García Fuentes Manuel. Fuentes Manuel Federico, ¿verdad? García Fuentes Manuel Federico, sí. Ok. Luego está, ya está, Tecorralco. ¿Alguien más? Cruz Moreno, abogado, por favor. ¿Quién, perdón? Arellano Cerón. Arellano, Cerón, Abair, ¿verdad? Abair. Sí. Perfecto. ¿Alguien más? García Ramírez. Sí, maestro. Cruz Yo. Moreno, Silvia abogado. Calvario. Silvia Calvario. Silvia. Sí, por favor. Silvia Calvario. Silvia Calvario Elvira. Silvia Sí, Calvario maestro, Elvira. gracias. Sí. ¿Quién más? Cruz Moreno, abogado, por favor. Cruz Moreno Mauricio. Sí, abogado, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien más? García Ramírez, profesor. García Ramírez. ¿Qué te había pasado? García Ramírez, Montserrat. Sí. Ajá. ¿Alguien más? Posadas Calderón. Buenas tardes. Sí, voy. González Calderón. Posadas. Calderón Martín. Así es. Ok. Morales Gosco. ¿Cómo, abogado. Morales? Sí, Morales Gosco. Morales Bosco. ¿Bosco o Bosco? El Gosco. Con G de gato. G-O-S-C-O. Sí, Bosco. correcto. Osorio Encarnación, abogado. González Encarnación. Osorio Encarnación. Osorio Encarnación Fernando. Sí. Perfecto. ¿Quién más? García Lezama, por Daniel. ¿Cómo? García Lezama, por Daniel. García Lezama, Pascual. No, por Daniel. Paul Daniel, ¿verdad? Paul Daniel. Sí, abogado, gracias. Sí. ¿Alguien más? Bien, empezamos. Miren, vamos a repasar brevemente. Donde yo hable en voz alta, quiere decir que esa pregunta puede ser de examen, ¿no? Sale. Dice, concebimos, la primera unidad, habla de las teorías de la ley. Concebimos al derecho penal a partir de 3 teorías. La teoría de la ley, la teoría del delito y la teoría de la pena. La teoría de la pena. La teoría de la ley, son fuentes, interpretaciones, ámbitos de validez,
material, temporal, sujetos que intervienen, territorio donde se cometió el delito, leyes penales aplicables o dogmática jurídica penal. La teoría de la ley tiene fundamentalmente o se refiere fundamentalmente a las fuentes formales del derecho, a la interpretación y todo lo que hemos comentado. La teoría del delito tiene que ver con, es la herramienta, el instrumento, el hilo conductor a través de el método, a través de la teoría, a través del sistema. Los gobernados le decimos, por un lado, primero los gobernados le decimos a las instancias que procuran y administran justicia qué conducta es delictiva. Y por otro lado, el Ministerio Público, el fiscal, le dice al juez qué conducta es delictiva y por qué está judicializando ese tema. Entendámoslo de esa manera como la herramienta, como el instrumento que tiene teoría, que tiene método, que tiene sistema, para darnos a entender jurídicamente hablando respecto a que una conducta es o no delictiva. Y la teoría de la pena que tiene que ver con los conceptos, la clasificación de la pena, la individualización, la sanción, la condena, las libertades anticipadas, la remisión parcial de la pena. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues la teoría de la pena es la teoría que nos rige pues precisamente al derecho de ejecución de pena, ¿no? Dijimos que sanción, pues es castigar. A ver, voy a sanción es castigar. Podemos considerarla como que todo crimen es una enfermedad que debe de ser tratada, donde a los imputados, a las personas que delinquen, deberán de ser sometidos al arbitrio judicial, obviamente primero al de investigación y persecución, que es el del Ministerio Público, luego al arbitrio judicial, a fin de, a través de la teoría del delito, sostenerle al juez, en este caso, si es que es el Ministerio Público quien judicializa el tema, que determinada conducta es delictiva. Entonces, y bueno, pues una vez que se considera que la persona es responsable, pues se le impondrá la sanción tomada en consideración entre una mínima y una máxima. Pero el término más correcto, bueno, vamos a cambiar de táctica. El concepto que yo repita 2 o 3 veces, o hasta 4, ese es el que ustedes deben poner atención. ¿Sale? Mejor, porque hablar más fuerte, y eso creo que estoy hablando igual. Bueno, sanción penal prevista en el artículo 11 del Código Penal para el Estado de Puebla. Establece que la sanción es que el delito, más bien, el delito es el acto o la omisión que sancionan las leyes de defensa social. ¿Sale? Luego,
El jus puniendi judicial, decimos que es la facultad que tienen los jueces para imponer las sanciones. El jus puniendi legislativo es la facultad que tiene el poder legislativo para crear las sanciones, crear los tipos penales, obviamente con un contenido necesario y suficiente, en donde vienen establecidas las sanciones penales a imponer. Aquí la parte que de aquí nos interesa es el jus puniendi judicial. El jus puniendi judicial es el que tiene que ver con esta materia, porque por un lado es la facultad que tiene el juez para imponer sanciones, y por otro lado también es la facultad en seguimiento a esta primera potestad, es la potestad que tiene el juez de ejecución para dar cumplimiento a la sentencia o a la sanción que en su caso haya impuesto el juez de oralidad. Y también decíamos que es este juez de ejecución tendrá, entre otras facultades, el poder decidir respecto de los beneficios, respecto de las libertades anticipadas, respecto de los sustitutivos de la pena de prisión, que a través de un procedimiento de audiencia que tiene los mismos principios que el sistema acusatorio, podrá pues hacer valer las pretensiones o las acciones que en este caso inician los imputados, haciendo valer cualquiera de las causas, ¿no? Entonces, de nuestro interés es el jus puniendi judicial. En cuanto a las penas se refiere, atendamos al concepto de Amuchategui y Requena en cuanto a la pena. Amuchategui y Requena dice que la pena es el castigo que el Estado impone con fundamento en la ley a un sujeto responsable de un delito. Responsable de un delito. La pena corporal es la pena que causa una afectación directa al cuerpo del delincuente, además de ser rudimentaria y dolorosa. Antiguamente esta pena la constituían las mutilaciones, el flagelamiento y todo tipo de dolor físico. Actualmente están prohibidas en el artículo 22 constitucional. Pena corporal, pena corporal. También vemos la pena pecuniaria, implica la pena pecuniaria estamos en la pena corporal, que ya les dije, pena corporal, ahora, pena pecuniaria, implica el menoscabo patrimonial del delincuente y puede traducirse en la multa, en el decomiso y la reparación del daño. Pena pecuniaria.
Pena privativa de libertad. Pena privativa de libertad afecta de manera directa al bien jurídico de la libertad. La prisión en nuestra legislación prevé que la duración mínima de la privación de la libertad es de 3 días y la máxima de 70 años. Esta quizá sea la pena por excelencia, la pena privativa de libertad. Pena privativa de libertad. Un concepto de prisión de cuello calón define a la pena privativa de la libertad como aquella reclusión del condenado en un establecimiento especial y bajo un régimen determinado, representando su aplicación como el modo de reacción penal más frecuente en nuestros días. Profesor, ¿puede repetirlo? Sí, lo repetimos. Prisión para cuello calón, define a la pena privativa de libertad como aquella reclusión del condenado en un establecimiento especial y bajo un régimen determinado, representando su aplicación con el modo. Permítame tantito, por favor. Jorge, dime. Sí, te escucho. Sí. Sí, si quieres. Pásale mi contacto. Aquí lo veo a las 8, ¿no? Ay, espérame. Cuello calón define a la pena privativa de la libertad como aquella reclusión del condenado en un establecimiento especial y bajo un régimen determinado, representando su aplicación como el modo de reacción penal más frecuente en nuestros días. Para cuello calón. Es que voy subrayando también lo que les pregunto, porque si no al rato no voy a saber ni qué pongo en el examen. Ok, las penas prohibidas en México son las lesiones, mutilaciones, linchamientos, las penas afectivos, la pena de muerte, entre otras. Entramos al tema de finalidad de las penas. La finalidad de las penas. La finalidad de las penas, según Amuchategui y Requena, se dividen en de corrección. La pena de corrección significa que la pena, antes que todo, debe lograr corregir al sujeto, es decir, reinsertarlo a la sociedad. Otra de las divisiones de la finalidad de las penas, según Amuchategui y Requena, es de protección, porque deben proteger a la sociedad manteniendo el orden social y jurídico, y de intimidación, porque deben atemorizar y funcionar de modo que inhiban a las personas para no delinquir. Otro tema que es importante atender es la clasificación de las penas. Por sus consecuencias, puede ser reversible
La afectación dura el tiempo que dura la pena, pero después el sujeto recobra su situación anterior y las cosas vuelven al estado en que se encontraban. Otra clasificación es irreversible. La afectación deriva de la pena e impide que las cosas vuelvan al estado anterior. Por ejemplo, una pena corporal, la mutilación y la marca. Pues esto jamás va a volver a regresar al momento anterior, ¿no? Otro tema que podríamos tratar sería la finalidad de las penas por su aplicación. Por su aplicación. Solamente mencionarlas: principal, accesoria, complementaria y nada más. Bien, otro tema, pasemos a otro tema dentro de la primera unidad, que son las medidas de seguridad. De aquí sería importante rescatar las clases de medidas de seguridad. Una de ellas son las medidas privativas de libertad. Consisten en el internamiento del sujeto en un establecimiento adecuado a sus características de personalidad. Otra de las clases de medida es el internamiento, tanto en un establecimiento psiquiátrico como en uno de deshabituación o en centro educativo especial. Clases de medidas de seguridad: las medidas privativas de libertad y el internamiento. Y las medidas no privativas de libertad tienen como denominador común que no afectan la libertad del sujeto, tienen por objeto la privación o restricción de otros derechos distintos a la libertad, ir a determinado lugar, por ejemplo, practicar alguna profesión, alguna otra ocupación. ¿En qué consiste el tratamiento de deshabituación? En internamiento, rehabilitación, desintoxicación, prevención de recaídas, terapias grupales, psicoterapia, integración espiritual y supervisión. Bien, entramos a otro tema que es individualización de sanciones penales. Individualización de sanciones penales. Las bases para individualizar las sanciones son la culpa o dolo del autor del delito, lo que se toma en consideración.
la culpa o dolo del autor del delito. Las circunstancias que obren a favor y en contra del autor. El móvil, la finalidad, la voluntad aplicada en la comisión del hecho, el modo de ejecución y en caso de que la sanción sea una multa, se observará la situación económica del culpable. Pasamos a la segunda unidad. El artículo 18 constitucional es piedra angular del derecho de ejecución de pena. El artículo 18 constitucional es piedra angular del derecho de ejecución de pena, antes derecho penitenciario. Una de las características que establece el artículo 18 constitucional, fundamentalmente como piedra angular del derecho de ejecución de pena, es que establece que solo por delito que merezca pena privativa de libertad, habrá lugar a prisión preventiva. Y señala que el sitio destinado para este fin estarán completamente separados, tanto las personas que recién ingresaron, que estarán en el área de observación, los procesados en una parte, los sentenciados en otro lugar, y los hombres y las mujeres también estarán separados. Son de las grandes directrices que establece este artículo 18 constitucional. Otra de las características o otra de las situaciones que en derecho de ejecución de pena establece el artículo 18 constitucional, que establece este mismo artículo 18 constitucional, es que señala que el sistema penitenciario se organizará en base al respeto a los derechos humanos, al trabajo, la capacitación, la educación, la salud, el deporte, como medios para lograr la reinserción social del sentenciado. Seguimos en la segunda unidad y entramos a los sistemas penitenciarios. Sistemas penitenciarios. ¿Cuáles son las clases de sistemas penitenciarios que conocemos? ¿Cuáles son las clases de sistemas penitenciarios que conocemos? Sistema celular, pensilvánico o filadélfico, que es el mismo. Sistema celular, pensilvánico o filadélfico. El aborniano, clasificación belga, reformatorio, Bortlatz, progresivo técnico, Maconochi y Obermayer. El de Crofton, el de Montesinos y la arquitectura penitenciaria.
En cuanto al sistema celular o pensilvánico, en este había un silencio absoluto, aislamiento total, silencio absoluto, aislamiento total, y obligaban al delincuente a leer la Biblia como medio para reinsertarlo. Voy a poner mi batería porque se me está gastando la batería. Déjenme ver. ¿Dónde está la batería? En el sistema burniano, en este sistema se introdujo el trabajo diurno, en común, en silencio. Trabajo diurno en común, en silencio y con aislamiento nocturno. Fue implementado en la cárcel de Baltimore, en los Estados Unidos, y luego en casi todos los estados de ese país, también en Europa, en Cerdeña y Suiza, y en algunas cárceles de Alemania e Inglaterra. El sistema penitenciario o de clasificación belga, el sistema de clasificación o sistema penitenciario belga, nació en Francia a mediados del siglo pasado. Desde este sistema ya se establecía la clasificación de los reclusos por sexo y edad. El sistema reformatorio, surgió en Estados Unidos para los jóvenes. El control era tipo autoritario, de tipo militar, por el método y el uso de uniformes. Otro sistema es el régimen Borstal. Este sistema Borstal
es una especie de sistema progresivo. Establecía o permitía fundamentalmente las condenas indeterminadas, es decir, mientras un juez había impuesto una medida mínima y una sanción mínima y una máxima, en este sistema, en algún momento, podrían alargar las condenas de acuerdo al comportamiento del sujeto, del recluso. El tratamiento en este sistema Borstar, el tratamiento se dividía en lo siguiente. Al primer tratamiento se le denominaba ordinario. Ordinario duraba 3 meses. 3 meses. El segundo tratamiento se le consideraba intermedio, que consistía en permisos para asociarse los días sábados, encerrados en un salón para hacer juegos y después pasar al aire libre. El tercer tratamiento era el probatorio, donde ya se le permitía leer y jugar cartas. Y el último grado o tratamiento, que era el especial, es de beneficios considerables y casi libertad condicional. Otro sistema, y el último en cuanto a sistemas, el sistema progresivo técnico surge en Irlanda. El sistema progresivo técnico surge en Irlanda y su autor es Sir Walter Crofton. Este sistema empezó su implementación. Empezó su implementación a través de la concesión de vales a los reclusos, los cuales se le otorgaban en base a su conducta. Los cuales se otorgaban en base a su conducta, a su trabajo y estudio. Y bueno, pues es progresivo, se le denomina progresivo porque es un sistema que a través de etapas, a través de las evaluaciones que se hacen a los reclusos y de acuerdo al comportamiento que estos vayan observando y los resultados de sus evaluaciones, es como van avanzando en etapas hasta lograr alguna libertad anticipada. Y es técnico porque las evaluaciones las hace un grupo interdisciplinario, psicólogos, trabajo social, médicos, en ocasiones psiquiatras, son los que de alguna forma evalúan a los reclusos y pues van emitiendo su información. Entonces, en razón del resultado de estas evaluaciones, es como van avanzando de primera etapa a una segunda etapa, hasta una tercera, hasta cuarta etapa. Bien,
Bien, seguimos en la segunda unidad y en el tema de reinserción social. El concepto de readaptación podemos entenderlo de la siguiente manera. Es el proceso progresivo e interdisciplinario por el cual se estudia al sentenciado en lo individual, se diagnostica y elabora un programa sobre las medidas capaces de alejarlo de una eventual reincidencia a través de un conjunto de elementos, normas y técnicas basadas en el trabajo, la capacitación laboral, educación y medidas psicosociales para hacerlo apto a vivir en sociedad, según el autor García Ramírez. Para este mismo autor, reinserción social define a la reinserción social como el supremo correctivo frente al delito natural, la reincorporación justamente en el conocimiento, respeto y preservación en términos formales. Se trata de un pacto de no agresión a estos mismos valores en la medida que permitan y auspicien la preservación de un sistema. Elementos para la reinserción social. Estos elementos que lo hemos estado comentando, comúnmente son las herramientas, los instrumentos, los elementos que se utiliza el sistema penitenciario mexicano para lograr la reinserción social de los sentenciados. Decíamos que estos elementos son el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, el deporte y la salud. ¿Cuáles son los tres periodos que maneja el sistema progresivo técnico para lograr la reinserción social de una persona? Número 1, de estudio y diagnóstico. Número 2, el de tratamiento. Ok. Pasamos brevemente a la tercera unidad y de la tercera unidad que estamos en el fundamento legal, pero sobre todo es importante atender las reglas mínimas sobre el tratamiento de sentenciados que prevé la ONU. Estas reglas mínimas son reglas generales, registro de los reclusos, separación de categorías de reclusos, locales destinados a reclusos, higiene, ropa, alimentación, ejercicio físico, servicios médicos, disciplina y sanciones, traslados, personal penitenciario, reglas especiales, tratamiento, contacto con el mundo exterior, biblioteca, religión, clasificación e individualización, trabajo, relaciones sociales, ayuda postpenitenciaria, reclusión de enfermos mentales y personas detenidas en prisión preventiva sentenciados.
esta pregunta que es muy recurrente. La ley de normas mínimas para la retención social de sentenciados también establece que el sistema penitenciario se organizará en base al trabajo, en base a la capacitación y a la educación. Solamente menciona 3. ¿Cuál es el objeto? Seguimos en la tercera unidad y nos referimos a la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Cuál es el objeto de la Ley Nacional de Ejecución Penal? ¿Qué es lo que fundamentalmente se tiene que observar? Se tiene que observar el internamiento por prisión preventiva, la ejecución de las penas, de las medidas de seguridad, los procedimientos para resolver controversias por la ejecución y regular los medios para la reinserción social. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé como un órgano auxiliar o como un órgano directivo del que se auxiliarán para los trabajos del penal al comité técnico. El comité técnico es el órgano colegiado, consultivo y de autoridad en aquellos asuntos que le corresponde resolver del centro penitenciario de conformidad con las disposiciones legales aplicables. También es importante hacer notar lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal en cuanto se refiere al juez de ejecución, considerándolo como la autoridad judicial especializada del fuero federal o local, competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como atribuciones que prevé la ley. ¿Cuáles son los principios rectores que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal? Los principios rectores que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal es el de dignidad, igualdad, legalidad, proporcionalidad, reinserción social, debido proceso, publicidad, confidencialidad y transparencia. Bien, pasamos a la cuarta unidad y última. Las características del procedimiento jurisdiccional. Las características del procedimiento jurisdiccional son las siguientes. El procedimiento jurisdiccional atiende a la contradicción. Los actos procesales se realizan con intervención de todas las partes acreditadas en el proceso.
las cuales pueden hacer alegaciones, oposiciones o pedimentos en relación con las diligencias de que se trate o sobre los alegatos o pedimentos de la contraparte. Otro de los procedimientos, otra de las características del procedimiento de ejecución es la concentración. Supone que los actos procesales se realizan con intervención de todas las partes acreditadas en el proceso, las cuales pueden hacer alegaciones, oposiciones o pedimentos en relación con las diligencias de que se trate o sobre los alegatos o pedimentos de la contraparte. Otro de las características del procedimiento de ejecución es el de continuidad. Se refiere a que las audiencias en que se desahogue el juicio sea de forma continua, sin interrupciones. Otra característica es el de inmediación. Implica que los jueces deben escuchar los argumentos de las partes y presenciar la práctica de la prueba. Otra característica es el de publicidad. Constituye un instrumento de control de la función judicial y de la actividad de los sujetos procesales que intervienen en las audiencias, transparentando el debido proceso. Las partes, otra pregunta sería, las partes procesales en el procedimiento de ejecución de pena son el defensor público-privado, el Ministerio Público, el juez de ejecución, la autoridad penitenciaria. Y la persona privada de la libertad. El artículo 105 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que la carpeta de ejecución debe contener la sentencia definitiva de primera instancia, la sentencia definitiva de segunda instancia, la sentencia de amparo que vincula a ambas resoluciones, tanto a la de primera como segunda instancia, si se promovió amparo, el auto de ejecución, cómputo de la pena, tiempo en prisión preventiva, pago de multa, pago de reparación del daño y pronunciamiento de otorgamiento o negativa de algún sustitutivo de la pena de prisión. Seguimos en la cuarta unidad y son bases de datos de las personas privadas de la libertad. ¿Qué son los identificadores biométricos? Algo vimos de eso. ¿Y cuáles son los que se establecieron? ¿En qué consiste la libertad? ¿En qué consiste la libertad condicionada?
¿Y cuáles son los requisitos para acceder a ella, a una libertad condicionada? ¿En qué consiste la libertad anticipada? ¿En qué consiste la libertad anticipada? ¿Y cuáles son los requisitos para obtener la libertad anticipada? ¿En qué consiste el sustitutivo de la pena de prisión? Mencione los elementos que debe contener la formulación de la controversia que se plantea ante el juez de ejecución. Por último, ¿cuáles son los recursos que se pueden hacer valer ante el juez de ejecución? Ante el juez de ejecución. Perfecto, chicos, eso es todo. Va a ser de opción múltiple. Yo preparo el examen, pregunta y respuestas, y yo creo que lo estoy subiendo a partir del jueves. Les voy escribiendo porque creo que les da un término la plataforma. Les da un tiempo. Déjenme checar qué tiempo va a estar en la plataforma. A lo mejor es 1 hora nada más. Déjenme revisarlo y se los voy escribiendo, pero bueno, pues con esto damos concluida las 4 unidades, el programa. La verdad es que hubiese querido darlo de mejor forma, abundando más, etcétera, pero bueno, pues afortunadamente pudimos terminarlos. Yo espero que salgan bien en sus exámenes, y bueno, pues después de calificar, pues llevaré las preactas allá a la Facultad de Derecho, y el 27 de mayo, estaré cargando las calificaciones. Si alguno de ustedes o alguno de sus compañeros tiene alguna duda, pues que me escriba en el chat, antes del 27 de mayo, etcétera. No sé, igual a través del chat pues, también les proporciona calificaciones, pues para que si tienen alguna situación, vaya, algo delicado, ¿no? Algo que de plano no les ayude mucho, pueda comentarse, porque después del 27 de mayo, pues ya no hay nada que hacer. Se complica el procedimiento, es muy largo tratar de reponer o aclarar alguna calificación. Entonces tiene que ser todo antes del 27 de mayo. ¿Algún comentario? No, profesor, todo bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Buenas noches. Estamos en contacto. Gracias, buenas noches. Gracias.